Hola amigos, bienvenidos a Dominicana es Vida. Siempre es un placer estar con ustedes para cada edición, como siempre, a esta misma hora, por estos mismos canales, para todo nuestro público nacional e internacional. Este programa se realiza desde la República Dominicana para el mundo. Recuerde que tenemos nuestras redes sociales disponibles para que estemos en contacto. Nuestros contenidos están colgados allí. Si usted se perdió una entrevista, pues tiene la oportunidad de verlo a través de YouTube, nuestro Facebook, tenemos Instagram y tenemos Twitter. Así que tenemos toda esa plataforma a su servicio. Y nosotros queremos tratar de un tema hoy importante porque la República Dominicana, y desde aquí nosotros hacemos un ejercicio de promover y mostrar al mundo nuestros valores, nuestros talentos, todas las actividades, toda la cultura dominicana. Y cultura es todo lo que hace el hombre. Bueno, pues todo lo que hace el dominicano nosotros vamos a estar sacando al aire desde aquí con personas importantes, porque ustedes lo merecen. Y vamos a hablar del deporte rey de la República Dominicana. Hemos tratado con distintas personalidades desde distintos ángulos y hoy invitamos a un ex lanzador profesional del béisbol. Él también es escritor, autor del libro El arte de lanzar, y con él vamos a hablar de ese libro y también, porque además de todo lo que dije anteriormente, él es un inventor, es un innovador, es una persona creativa y ha inventado una herramienta, una máquina para ayudar, para contribuir, mejorar lo que son las fortalezas del arte de lanzar. Así que vamos a darle la bienvenida hoy al señor César Mejía, que está con nosotros. Bienvenido, qué bueno tenerlo aquí a usted. Muchísimas gracias y déjeme decirle que primero, gracias a Dios por permitirme la oportunidad de poder expresar abiertamente y al público los conocimientos que uno pudo adquirir mediante su paso por el béisbol y después de que uno se retiró ya de los diamantes, tratar de investigar, de observar, de trabajar con lanzadores y así poder obtener los conocimientos necesarios para llevárselo a esa gran cantidad de jóvenes en nuestro país que en verdad lo necesitan. Claro que sí, para nosotros es un orgullo tenerlo aquí porque personas con esa capacidad, y tenemos, República Dominicana es un semillero, don César, de peloteros. Aquí en la República Dominicana, en nuestros barrios, en nuestros campos, tú ves los niños que desde pequeñitos los papás los llevan al play, que siempre están haciendo recolecta, actividades para jugar, se desplazan desde lugares lejanos a donde hay un espacio para jugar. Así que el deporte, el béisbol lo llevamos, digamos que en la sangre los dominicanos, es nuestro deporte favorito. Y en ese sentido, dentro del béisbol hay distintas posiciones, están los bateadores, usted nos va a hablar hoy de lo que es lanzar. Nosotros leímos este libro que es interesantísimo, don César, El arte de lanzar, y cuando yo lo vi, yo decía, el arte de lanzar, y que tiene que ver el arte con lanzar, decía yo, pero bueno, pero será esto poesía, bueno, literatura, y bueno, y leyéndolo, me metí dentro de esto, y yo quiero preguntarle a usted, ¿por qué el arte de lanzar? ¿Lanzar es un arte realmente? Lanzar es un arte igual que la música, que la escritura, que la pintura, que el teatro. Hay que inspirarse para lanzar. Hay que inspirarse para lanzar y hay que prepararse, hay que dedicar horas y días enteros en uno prepararse como lanzador, cosa que cuando uno llega a un juego de béisbol y uno está en situación apretada en el montículo. ¿Pero y cómo usted se inspira con 50,000, 40,000, 20,000 personas mirándolo y uno insultándolo, diciéndole cosas? ¿Y cómo usted se inspira ahí? Porque uno se concentra solamente en su trabajo y en realizar su trabajo. Porque si uno se lleva de aquellas personas que aplauden a uno con emoción o de aquellos que lo abuchean, difícilmente usted puede ejecutar su trabajo en el montículo. Por lo tanto, pues es por eso que el lanzador de béisbol necesita prepararse no solo físicamente, sino mentalmente para poder competir y contrarrestar todas aquellas situaciones adversas que se presentan en un estadio, no solamente con los bateadores contrarios o con los jugadores contrarios, sino con los fanáticos que son del equipo contrario a uno. Claro, y aquí leyendo, y quiero mostrarle al público, a ver si los amigos nuestros aquí en la cámara
nos ayudan, me le hacen ustedes ahí. Tómenme imágenes bien bonitas para que el público pueda apreciar el título, todo del libro. Este libro está disponible en la República Dominicana, ¿no lo has llevado a Estados Unidos, César? En Estados Unidos están trabajando para llevarlo a la website y creo que a mediados de este año ya lo tendremos disponible. Yo comencé a leerlo y pienso que debe ser un libro de texto. Es muy pedagógico, lo veo interesante en las escuelas. Los muchachos que quieran lanzar, yo pienso, no sé mucho del tema, pero lo que he leído de verdad resulta bastante interesante. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Usted dice en el libro que no es lo mismo ser un lanzador que un tirador. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que, como mencioné anteriormente, un lanzador lo que hace en el montículo es lanzar. Y lanzar lo defino, como está bien en el libro, que es el arte de un individuo bien combinar todas las partes de su cuerpo para realizar con eficacia la ejecución de un lanzamiento. Significa que desde los pies hasta los dedos del pitcher deben trabajar de manera sincronizada y organizada para que ese cuerpo sea capaz, con la parte más importante de uno, que es el cerebro, de poder ejecutar sus lanzamientos. Pero no basta con un lanzador ejecutar su lanzamiento. Debe tener presente que hay situaciones que se presentan antes y después de la ejecución del lanzamiento, que son los fundamentos del béisbol. Por lo tanto, te habla del control que tiene que tener. El control de las diferentes jugadas que se presentan en el terreno de juego cuando un bateador pone la bola en juego, batea la bola hacia un lado específico del terreno. Tirar sería tirar, tú tiras algo y ponga en el lado, pero lanzar tiene que lanzar para cumplir un cometido. ¿Sería ahí la diferencia? La diferencia al lanzar es que el pitcher debe concentrarse en el objetivo que le determina su receptor, claro, y tratar de ejecutar ese lanzamiento en ese punto donde se lo solicitaron o se lo pidieron. Ahora bien, tirar es una persona que llega a un montículo y tira la bola hacia abajo, hacia donde caiga. Entonces, ese tipo de persona nunca se desarrolla en el béisbol. Quizá una excepción, quizá existan excepciones en el béisbol, pero difícilmente una persona así puede alcanzar el desarrollo. Ahí es cuando dicen, está descontrolado. Totalmente descontrolado. Cuando le piden una y tira otra, está descontrolado. Pues hay que sacarlo, se descontroló. Porque ahí es. Hay algo que el lanzador posee. El lanzador posee algo que le llaman comando, que comando es cuando el lanzador puede ejecutar su lanzamiento en los puntos predeterminados por el receptor. Porque en ocasiones, una persona en el montículo, un individuo, por no decir pitcher, puede tirar lanzamientos que estén en la zona de strike. Y eso no significa que él tenga buen comando. Porque si el catcher pidió un lanzamiento en la esquina de adentro a un bateador derecho y el pitcher ejecutó ese lanzamiento en la esquina de afuera, pero de strike, buen control, porque la bola está en la zona de strike. Pero el comando no fue el que se predeterminó con anticipación, que fue un lanzamiento. No fue eficaz. Eficaz. No fue un lanzamiento en la esquina de adentro. Porque el béisbol es un deporte donde se necesita estudiar demasiado. Tanto los pitchers como los bateadores. ¿Cómo va a ser? Pero aquí mucha gente entiende que para ser, por ejemplo, un pelotero, ve a un muchacho crecer. Sí. Ese muchacho tiene un cuerpo, ese da para pelotero porque es grande, exuberante y ya, no es suficiente eso. No, jamás en la vida. El béisbol es tan científico como cualquier otra ciencia. ¿Sabe por qué? Porque es una guerra, es una batalla campal que existe entre el pitcher y el bateador. Y usted tiene que ser capaz de asumir cierto tipo de estrategias que le permitan sacar la ventaja ante el bateador y evitar que el bateador pueda hacer los ajustes y él llevarse la mejor parte. Y esto porque en la guerra hay que estudiar el enemigo, hay que conocer ese enemigo, y se aplica eso en el béisbol. En el béisbol es así mismo porque inclusive antes de un juego el lanzador que le toca abrir se reúne con el manager, el instructor de picheo y el receptor para discutir de la manera en que le van a lanzar a cada uno de los bateadores. ¿Cuáles son las debilidades del que te va a batear, no? Sí, por eso existe ese aparato que está ahí, como le llamamos, la máquina de video, para poder grabar los bateadores. Entonces, grabando los bateadores, se ponen a analizarlo, ven cuáles son las debilidades y los puntos fuertes de los bateadores. Excelente. Usted a esos fines se ha inventado una máquina, César, porque nosotros sabemos. Incluso usted esa herramienta la está utilizando y la está poniendo al servicio del mundo, los dominicanos de todo el mundo.
Cuéntenos de esta máquina, y nosotros le estamos pasando imágenes a nuestro público, que usted se ha inventado y que usted está trabajando y cada día está mejorando. Háblenos de eso, una máquina de aprender a lanzar, ¿no? Son diferentes tipos de máquinas. Ya, ¿cuáles son? Háblenos de eso. Debe dejarle una primicia aquí. Ahora mismo tenemos en ONAPI 4 máquinas para el desarrollo de jugadores de béisbol. Un paréntesis, ONAPI, para los que no saben, es la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana. Sí, tenemos lo que se llama el MP Balancer. El MP Balancer es un dispositivo diseñado para coordinar lo que es la parte inferior del cuerpo del lanzador. Cuando hablamos de la parte inferior, hablamos de los pies, las piernas y la cadera. Ese dispositivo está patentado en los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos tenido cierto tipo de inconvenientes en tratar de ponerlo en el mercado, porque en sí pude observar que una persona para poder trabajar con un niño usando ese aparato tenía que tener conocimiento de picheo. Entonces, MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ellos tuvieron en su mano la patente y el aparato en sí, estuvieron analizándolo, pero definitivamente, y por quizá mala suerte para nosotros, ellos vieron eso que nosotros estábamos observando, que no había nada que fuera tan atractivo que pudiera llamar la atención a ellos. Entonces, en vista de eso, vine aquí al país y yo dije, pero ven acá, existen formas de cómo una persona pueda poner a un joven a trabajar y no tenga que existir ese problema que normalmente existe en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el instructor trata de enseñarle algo al jugador y quizás no de la forma adecuada. A veces a la mala, se desespera. Entonces, quizás no no tiene conocimiento de pedagogía y eso. Exactamente, entonces ahí hay un serio problema, y más cuando nuestros jóvenes van a Estados Unidos, que tienen que enfrentarse con instructores que hablan inglés y que están predispuestos a pensar que somos brutos, como lo dicen muchos de ellos. Con ese aparato y ciertos dispositivos electrónicos que le hemos anexado, para inmediatamente el lanzador le ejecute un lanzamiento, el aparato pueda alertarlo de que el lanzamiento se realizó bien o que hubo cierta falla en la ejecución de ese lanzamiento en particular. Por lo tanto, ya de esa manera, el instructor no se vería compelido ni obligado a llamarle la atención una y otra vez al lanzador para decirle que no está ejecutando los movimientos correctos. Hay una cosa que nosotros, especialmente los dominicanos, he podido comprobar, que cuando un instructor le llama mucho la atención a uno, ya uno ni siquiera quiere ver a esa persona, ya esa persona empieza a uno a caerle mal, sin en verdad darse cuenta que esa persona tiene el objetivo de querer ayudar a uno. Sí, no nos gusta que nos corrijan mucho. No nos gusta que nos corrijan. Entonces, cuando nos corrigen, nos enfocamos totalmente, que perdemos la visión de verdad lo que buscamos. Que tiene mucho que ver eso, porque todos sabemos que las personas inteligentes preguntan mucho, muchos entienden que el que pregunta mucho es bruto. No, quien más inteligente es quien más quiere aprender, más pregunta, porque no te quedas con dudas. Y entonces hay personas que quizás por desconocimiento, por cierta ignorancia, creen que cuando un instructor le reclama mucho o le llama mucho la atención, lo que hacen es que se acomplejan. Esa parte le entiendo, lo cual no debe ser. Hay que ser de mentalidad abierta y ser humilde para recibir los conocimientos. Pero es una realidad lo que usted dice. De la manera que nos hemos formado aquí en el país, sí, es muy difícil uno observar esa aptitud en los jóvenes. Gracias a Dios están surgiendo proyectos en este país que van a permitir que los jóvenes se formen con una autoestima suficiente que permitan la accesibilidad del instructor hacia él. Sí. Y ahora mismo estamos incursionando en un proyecto muy bonito que se está desarrollando en la provincia de Samaná. Así es. Sí, la Escuela de Béisbol de Samaná. Así es. Estamos incursionando, del cual yo me siento muy orgulloso de ser el director deportivo de ese proyecto. Y pensamos que debemos empezar a cambiar. Siento nostalgia de que traté de iniciar este proyecto en mi ASUA de Compostela, pero no hemos encontrado el apoyo suficiente para echarlo hacia adelante. Y sin embargo, soy de ASUA y en Samaná se han abierto las puertas para tratar de impulsar un proyecto que permita que nuestros jóvenes se desarrollen, no solamente en el aspecto profesional, sino en su aspecto personal, que le permitan que mañana sean hombres de bien a nuestra sociedad.
Y es una de las formas que creo que el superior gobierno ha estado haciendo mucho énfasis en que el béisbol debe ser parte del contexto de formación en los centros educativos. Sí, debe ser una de las actividades principales de las escuelas. En otros países, entonces, los grandes deportistas salen de las escuelas. Y de las universidades. De las universidades, realmente, lo cual no es en nuestro país. Aquí incluso se ha estado haciendo lo contrario, César. Se están sacando niños de las escuelas para ponerlos a practicar, lo cual no debe ser, porque entonces tenemos niños robustos físicamente, pero entonces con el cerebro vacío, y ahí vienen las situaciones de las que usted habla, de que se resienten un poco cuando les llama la atención, y eso es a veces falta de conocimiento, la falta de capacidad, de madurez, ¿no? Para abrirse a los conocimientos, a las instrucciones. Esa máquina de la que usted está trabajando en ello, le está mejorando, ¿es para todo tipo de público? ¿Desde qué edad, por ejemplo? No hay límite de edad, siendo que posean la edad suficiente para lanzar una pelota y poder mover sus pies, tienen la facilidad de trabajar en ese aparato. Ese aparato está diseñado ahora mismo para que inmediatamente el lanzador ejecute un movimiento correcto. El aparato puede transmitir señales hacia un teléfono celular, transmitir señales hacia un monitor, y de esa manera el joven puede ir observando de la manera que trabaja. Y además de eso, el instructor puede reunirse con él al final del trabajo y explicarle y demostrarle cómo él realizó dicho trabajo para así poder hacer el ajuste en su nueva sesión. Claro, puede monitorearlo. Muy, muy interesante. Yo espero que esto, y desde aquí usted tiene esta plataforma para ir dándole al público los avances y cómo se va desarrollando esto con esas máquinas, porque sería una herramienta importante que debe hacerse de consumo masivo, las escuelas, las academias de béisbol, de donde los niños estén aprendiendo, para desde aquí irlo formando y ser amigable con las tecnologías para cuando vayan a un país como Estados Unidos, pues porque se encuentran y se asustan y todo es tecnología, entonces no saben cómo manipular, cómo manejarse, ¿no? Y no solamente eso, quiero abundar un poquito más sobre la máquina, porque existen tres aspectos importantes en la formación o en la mecánica de un lanzador. ¿Cuáles son esos? El balance, que es un estado de equilibrio que debe asumir el lanzador en un momento determinado. La alineación, que es lo que permite que el cuerpo se mantenga en una posición firme. Cuando digo firme, es no recostado hacia atrás ni muy inclinado hacia adelante. Y la dirección. Son tres aspectos fundamentales que deben trabajar de manera... Una columna que tiene que ser. El lanzador es una columna. Obligatoriamente, porque eso es lo que el lanzador con eso logra consolidar una buena mecánica que le permita ejecutar su lanzamiento con los menores riesgos posibles de lesiones, que es un asunto que puede detener definitivamente o detener temporalmente la carrera de un lanzador. Una lesión. Claro. Entonces hay que lograr un objetivo sin lesionarse. Sin lesionarse. ¿Qué cosa? Usted tiene que hacer una columna. Tiene Así que lanzar mismo. donde le digan y no se puede lesionar. Y tratar de evitar la Tremenda lesión. responsabilidad. Entonces eso se logra con los conocimientos. ¿Y qué mentalidad tiene que tener para lograr eso, César? ¿Qué tan importante es? Porque, como le decía, a veces nosotros aquí en los países como los nuestros, creemos que un cuerpo, la figura es suficiente. ¿Cuáles son esas aptitudes o actitudes o qué condiciones se necesitan para vamos a hablar no solamente de un lanzador, para llegar a ser un pelotero profesional y llegar a grandes ligas, por lo menos llegar a ser un pelotero profesional? ¿Cuáles condiciones se requieren que son básicas, que son vitales? Lo primero es lo que Dios nos ha dado a nosotros, que es un cuerpo con características de atleta y Tiene una que mente tener características de atleta. y una mente dispuesta siempre a escuchar, a retener y a ejecutar las instrucciones. Hay jugadores que de manera natural poseen ese talento desde que nacen Talento para jugar para béisbol. jugar béisbol. Pero si usted no cultiva ni trabaja fuerte en ese talento que Dios le dio, usted puede estar seguro que a fin de cuentas usted va a pagar las consecuencias. Entonces no llega lejos. No llega lejos.
hay jugadores que no tienen ese gran talento físico, pero que son estudiosos de juego de béisbol. Son personas que siempre están buscando cómo aprender y cómo ejecutar las instrucciones. Unos curiosos. Unos curiosos. Esos peloteros o esos jugadores muchísimas veces llegan a desarrollarse y establecerse en grandes ligas y duran más tiempo que aquellos que nacieron con esa característica de innata. 6 pies, que, 5 tantos. sí, que no puede fallar y que una elegancia al caminar, una elegancia a hacer las cosas dentro del terreno de juego. Y sin embargo, hay jugadores que tienen todo el potencial del mundo y esos jugadores quizás porque dicen, no, yo soy el mejor, y se duermen en sus laureles, como decimos normalmente en el béisbol, en el argot beisbolero, y esos peloteros pierden todas sus condiciones y cualidades y después cuando quieren encontrarse con ellos mismos ya es demasiado tarde. Entonces la mente es importante, no solamente el cuerpo, tiene que estar unido, ¿no? 90% del béisbol es mental y solamente 10% físico. Oigan eso. 90% mental. No lo dice César Mejía, sino lo han dicho muchas personalidades que desde el siglo pasado fueron superestrellas en el béisbol. ¿Y qué mentalidad, cómo tiene que ser esa mentalidad? ¿Cuál es, en qué dirección, qué tiene que reflejar una persona? Ya usted habló de que tiene que ser alguien que esté presto a escuchar, tiene que ser una persona que escuche, que reciba órdenes, o sea, no puede ser una persona que se resista, no, yo lo sé, tiene que ser una persona con esa capacidad de recibir información. ¿Qué más? Vamos a decir disciplina. Disciplina. Es una condición demasiado importante, vamos a decir primordial en el desarrollo de cualquier atleta, especialmente en el béisbol. La puntualidad. El respeto hacia ese juego, que hay que respetar y amar ese juego. Para usted ¿Cómo se respeta el juego? El juego tiene muchas reglas que uno debe tratar siempre de cumplirlas. Son tantas que no hay tiempo para mencionarlas todas. Yo escuché, no recuerdo quién, que dijo que me resultó increíble porque yo veía que los juegos decían, bueno, 7 de la noche el juego tal contra tal. Y yo escuché a una persona, no, porque hay que estar en el play, el juego a las 7, pero a la 1 hay que estar en el play. ¿Pero por qué usted hace en el play a la 1 así? Porque para comenzar el juego ustedes lo ven a las 7, pero nosotros tenemos que llegar al play a la 1 de la tarde, si mal no recuerdo, para desde ahí comenzar a hacer, yo no sé qué es lo que hacen ahí. ¿Eso es respeto Eso es respeto cuando usted asume su responsabilidad de que si usted tiene que estar a la 1, porque a la 1:30 van a trabajar con usted, específicamente es el preparador físico. Ya. Y hay otro pelotero que trabaja a las 2 de la tarde, que necesita prepararlo, y usted llegó tarde, entonces va a afectar, si van a trabajar con usted, va a afectar el trabajo de su compañero. Eso es falta de respeto y falta de puntualidad, ¿cierto? Entonces, uno llega al play, se prepara física y mentalmente para uno salir al terreno de juego, que los fanáticos no tienen casi nunca el tiempo o el acceso a ver las prácticas de bateo, donde los bateadores se ponen a batear, los lanzadores se ponen a correr, a estrechar su brazo, a correr, a lanzar cierto tipo de pelota para calentar su brazo y prepararse para cuando den el campanazo a las 7. ¿Qué pasa? Que después que el equipo de uno, si uno está en su casa y el equipo ya hizo todas las funciones, realizó todas las tareas que tiene que realizar en el terreno, le deja el terreno al equipo contrario para que el equipo contrario pueda batear y pueda realizar su trabajo también. Es toda una organización, todo un orden, un protocolo, ¿eh? Entonces, todo eso es por tiempo. Un ejemplo, dicen de 1 a 2 de la tarde, stretch, hay que estrecharse. De 2:15 a 3:45, bateo. Son muchachitos indisciplinados. Son muchachos indisciplinados. Eso es lo que pasa. Que, sí, es a las 2, a las 2. Que nosotros cuando dicen a las 2 de la tarde, a las 2 es que empezamos a salir de la casa. Sí. Entonces, cuando llegamos allá al play, que el manager ve que uno entró por esa puerta, media hora más tarde que todo el mundo, ya inmediatamente esos americanos, una multa, ya, no una multa solamente, no los multan, sino que ya empiezan a caerle, vamos a decirlo así abiertamente, le empiezan a caer mal. Bueno, está complicando el trabajo. Está complicando el trabajo, no solamente el trabajo de él, sino el trabajo de los otros compañeros. Demás, porque el trabajo en equipo es eso, cada quien, el que no hizo algo, pues eso afecta, perjudica a nosotros. Así mismo es. Wow, entonces es importante que nuestros muchachos, nuestros jóvenes,
desde aquí se vayan formando con ese. Y aquí en el país, César, ¿cómo usted ve la práctica del béisbol? ¿Qué usted ve que nos falta a nosotros? Aquí nos falta de todo, porque lo principal es que no existen programas estandarizados que permitan que los jóvenes se desarrollen de manera adecuada. ¿Qué es eso? Un ejemplo muy palpable. Usted va a cualquier lugar donde los jóvenes de 14 años están practicando, especialmente los lanzadores, que es el área mía a la que me dedico con tanto amor, con tanto énfasis. Esos niños están lanzando de 14 años en un montículo plano, cuando deben estar lanzando en un montículo de 8 pulgadas de altura, como lo hacen en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que cuando ese niño pase al nivel superior, que es un montículo de 10 pulgadas de altura, la diferencia no sea tan drástica. Porque cuando un individuo hay que enseñarlo con las herramientas más cercanas a la realidad, a las que ellos se van a enfrentar a trabajar luego. Ya. Incluso, déjeme decirle que hay una persona, el secretario de Deporte, vaga la payola, como dice, que le voy a dar aquí. Sí, el ministro. El secretario de Deporte de allá de Asua, ya. allá en Asua, Juan Luis Pichardo, mi amigo, él me dijo: César, reconozco eso que está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque he escuchado mucho que los jóvenes aquí son unos leones tirando 90 millas por hora. Y cuando llegan a una academia del béisbol profesional, con montículos, con especificaciones correctas, esos jóvenes automáticamente 84, 85. Se desinflan. Entonces están buscando la excusa en que se levantaron muy temprano en su pueblo para ir a la academia, en que no se desayunaron, en que el viaje les afectó demasiado. Entonces no se detienen a pensar nunca que las especificaciones en un montículo donde estuvieron trabajando por mucho tiempo en su pueblo son muy diferentes a las especificaciones de un montículo donde está trabajando en una academia de béisbol. Entonces, él mencionó el ejemplo de los niños que practican baloncesto, porque él es enfermo con el baloncesto, aparte de que ama el béisbol. Practican en una cancha con la altura y con las dimensiones normales a la cancha de nivel superior. Sí. Con las pelotas son pesadas y son grandes. Entonces, esos niños tienen que hacer un mayor esfuerzo para tirar esa pelota y insertar su canasto. Sí. Entonces, cuando toman una pelota más pequeña, con una cancha más de reducida de tamaño, inferior, entonces empiezan a volar la bola por encima del tablero y el instructor o el coach le dice: pero ve acá, mijo, tú no fallas una bola. Es que ya están formados para situaciones más difíciles que requieren mayor esfuerzo. Es que se ha creado y se ha formado con el hábito de tirar con una pelota más pesada y con una altura. No es livianita, se la llevan al cielo. Eso es lo que pasa. Entonces, pero entonces en el béisbol estamos haciendo lo contrario a eso. O sea, lo estamos formando en condiciones mínimas para que entonces tengan un desempeño máximo, y entonces así quizás no se logre. Hay que corregir la parte del montículo. ¿Y cuál sería lo ideal? ¿Cuáles serían los cambios que habría que hacer? Lo ideal sería, antes de contestar la pregunta, no solamente en montículo plano ellos lanzan. Algunas veces lanzan en montículo con 14 pulgadas de altura, que descienden desde la plataforma, desde la meseta de arriba de la goma de lanzar, hacia la parte plana, es decir, la parte que está plana con el home plate, con el plato. Descienden esas 14, 15 pulgadas bruscamente. Cuando normalmente lo que un lanzador desciende desde la meseta del montículo son 4 pulgadas. Es decir, que viene quedando... ¿Cómo afecta eso el rendimiento entonces? Eso afecta el rendimiento, ¿sabe por qué? Porque nosotros, muchos de los pitching coach, asumimos la filosofía y tenemos el concepto de que cuando el pie delantero de un lanzador hace contacto con el suelo, cuando está ejecutando el lanzamiento, el brazo de lanzar debe estar en una posición que uno le llama la posición amartillada, es decir, como en un arma que ya está preparada para disparar. Entonces, ese brazo debe estar en esa posición amartillada cuando el pie delantero toca y hace contacto con el suelo. Pero trabajando en esos montículos, ese pie delantero cae y ese brazo está por diferentes lugares, por lo cual esos pitchers son inconsistentes ejecutando su lanzamiento, lo que trae como consecuencia la falta de control, la falta de comando y los riesgos de sufrir lesiones leves y severas.
Entonces, es un aspecto importante que creo que las autoridades del béisbol en este país, sin mucho esfuerzo, sin ninguna inversión tan amplia, pueden ayudar a subsanar, construyendo montículos portátiles con playbook, que eso no sería una inversión cuantiosa, y cuando vayan a jugar los niños de la edad de 14 años, utilicen lo que sea adecuado para ellos. Para ellos, inmediatamente se termina el juego de ellos, lo retiran, lo guardan y ya pueden utilizar. Porque están utilizando unos que son para adultos. Para adultos. Para adultos. Entonces eso les afecta. No para es el adultos. Cuerpecito de un niño que un Para adultos y utilizando ninguno, como decimos normalmente. Ninguno. Ninguno, porque es un terreno plano que están lanzando. Entonces, eso es, para mí, eso es un crimen. Eso es un crimen poner a lanzar a los niños, ponerlo a competir en terreno bajo esas condiciones y después pretender llevarlo a Estados Unidos. Donde está en una posición distinta. Distinta, a competir Se siente, es una situación ¿te ubicas? Estás ubicado, ¿por qué? Porque ya está acostumbrado, ya ha creado el hábito de trabajar en un terreno plano. Ya su cuerpo está acostumbrado a reaccionar y a trabajar de esa manera. Y para hacer un ajuste necesitaría muchas horas de trabajo para crear el hábito de trabajar en situaciones apropiadas. Así es. Bueno, César, vamos a darle las gracias por esta primera participación en nuestro programa. Ya usted va a estar aquí continuamente con nosotros para que pueda llevar ese mensaje tan interesante. Usted ha dado cátedra ahora mismo de lo que es lanzar y sobre el béisbol y todo eso. Y vamos a estar llevando este tipo de contenido a nuestro público para hacer ese aporte, porque usted es un enamorado de estar enseñando y de aportar, que es muy importante porque lo que sabemos hay que darlo, hay que pasarlo para adelante, porque eso es servir, eso es importante, llegar, personas que llegan al nivel que usted llegó, donde tantos niños quisieran aprender a ser beisbolista profesional y sobre todo lanzador, que dentro del béisbol es una de las personas, dicen que lanzar es una de las posiciones más difíciles dentro del béisbol, porque es mucho esfuerzo que requiere. Entonces, usted pasar esos conocimientos, transmitirlo en muchos jóvenes y niños, que yo sé que le va a ser de mucha utilidad, para nosotros es muy importante. Así que agradecemos su participación el día de hoy y a ustedes, amigos, no se muevan, que continúa Dominicana es Vida. Amigos, gracias por continuar con nosotros. En este instante le invitamos a que se quede allí cómodo y disfrute de este ambiente maravilloso que existe en nuestro país, República Dominicana, Puerto Bahía.